Muchas gracias, señora presidenta, señoras y señores senadores. Se está reactivando toda una corriente extremista. Entonces, ¿qué son? ¿Socios o coleguitas? Se ha desencadenado la naturaleza canaria, idealizándola porque lo merece. Excelentísimo señor don Santiago Pérez García, ¿juráis o prometéis acatar la Constitución? Sí, prometo. Habiendo acatado la Constitución, quedáis investido de la plena condición de senador. Enhorabuena. Muchas gracias, señora presidenta, señoras y señores senadores. Después de 21 años me subo de nuevo a esta tribuna. Mire, esta ley se tramita en un contexto de realimentación de los derechos que son derechos de ciudadanía a la memoria y a la dignidad. No lo dice un gobierno social comunista, pero sé, porque lo aprendí muy pronto, que la democracia se sustenta en una opinión pública libre, sin la cual, dice el Tribunal Constitucional, se convierte en una cáscara vacía. Y una opinión pública libre no se puede formar recurriendo como instrumento político diario a la falsedad, a la tergiversación de los hechos. Yo a veces me pregunto si algún día las víctimas durante la pandemia de una orden que las expuso a los estragos de la pandemia y a la muerte en las residencias de Madrid, algún día tendrán derecho a la memoria. Que la izquierda en nuestro país, las fuerzas democráticas, tienen que jugar siempre con un plus de responsabilidad, que es el que nos ha llevado a acatar la decisión del Tribunal Constitucional. Y es que la garantía de la democracia en nuestro país, históricamente, no descansa en los sectores conservadores, de sus privilegios y de su influencia política. Descansa en la fuerza de la democracia, de la libertad, en la fuerza progresista y dentro de ellas el Partido Socialista. Y me pregunto cómo hemos llegado hasta aquí. Y hemos llegado hasta aquí por un conflicto político que se fue gestando durante una década con la complacencia y la inacción de quienes habrían tenido la obligación de encauzarlo constitucionalmente. Porque les convenía, porque ambas partes en conflicto estaban aplicando a rajatabla recortes que contradicen los principios del Estado social de derecho. La Constitución lo es todo. Y además porque en aquella época les servían para tapar los asuntos de corrupción que les asediaban. El Partido Popular no acepta el resultado de las elecciones. Miren, no acepta el resultado de las elecciones y a mí también estos días me ha venido a la cabeza aquellas reflexiones de historiadores, como por ejemplo Preston, la destrucción de la democracia en España, que hablaban del accidentalismo de las clases conservadoras y de sus actores políticos. Aceptan la democracia como un mal menor siempre y cuando gobiernen y si no, desestabilización. La pregunta no es hasta dónde está dispuesto el Gobierno para mantenerse en el Gobierno, como es su obligación. La estabilidad es un valor fundamental de la democracia y en particular de la democracia parlamentaria. La pregunta es hasta dónde está dispuesto a llegar el Partido Popular, hasta dónde para desestabilizar el Gobierno. Les he oído, y todos estos días, como una matraquilla, decimos en Canarias, pedir elecciones anticipadas. Y me pregunto, ¿y si hubiera elecciones anticipadas y las volviera a ganar el Partido Socialista y se volviera a formar un gobierno progresista, cuánto tardarían en volver a pedir elecciones anticipadas? Porque esta legislatura está viva. Oía a la portavoz del Partido Popular hablar de que el Partido Socialista produce un asalto al CIS, a la Fiscalía. Yo no sé de qué asalto, lo que sé es de un secuestro, querido Asier Antona, de un secuestro, el del órgano de gobierno del Poder Judicial, que es un órgano constitucional que se sustenta, como todos, en la soberanía popular, fundamento de los poderes del Estado. Y eso sí que es un secuestro hoy, sin ninguna discusión. ¿Qué es lo que no quería el constituyente? A los juristas nos gusta tener zonas de certeza negativa. Lo que no quería es que ese precepto, pensado para integrar, para incorporar pluralidad ideológica, territorial, fuera utilizado como un derecho de veto de los que ya no tienen mayoría para proyectar sobre los órganos constitucionales las decisiones que se tomaron cuando sí tenían mayoría y los demás las aceptamos. Esta es la clave de este asunto. Esta es la clave, señorías. Decía el entonces secretario general de Naciones Unidas, Kofi Annan, en 2006, que el mantenimiento del statu quo acabaría inevitablemente convenciendo a la comunidad internacional del control de Marruecos sobre el territorio. Y a partir de ahí, informe 817, 16 de octubre de 2006, Naciones Unidas experimentó un cambio en el tratamiento de este tema. El propio Kofi Annan
Dice que la legalidad internacional no consiste solo en las resoluciones de la Asamblea General, que no son vinculantes, sino consiste también en la Carta de Naciones Unidas, cuyo artículo 24 atribuye al Consejo de Seguridad primordial autoridad en la preservación de la paz y de la seguridad internacionales. Y a partir de entonces, señorías, Naciones Unidas propuso una fórmula que se mantiene vigente. Y la fórmula es encontrar una solución consensuada, de la que únicamente las dos partes, palabras de Kofi Annan, son jueces. Y esta posición se mantiene y la mantiene el Gobierno español. Respeto a los grupos que han estado comprometidos con el pueblo saharaui desde entonces. Reafirmo la solidaridad del Gobierno y del Partido Socialista con la causa justa de ese pueblo. Y al Partido Popular les digo, no desaprovechen una oportunidad. Pero les voy a decir algo, tengo ganas de decírselo desde hace mucho tiempo. España es mucho más, y en mi opinión, mucho mejor de lo que ustedes representan. Forman parte de España. Y por eso lo que ustedes hacen, aunque coincidan con los que ustedes llaman herederos de ETA para atacar al Gobierno, entonces ¿qué son? ¿Socios o coleguitas? Los que ustedes llaman, ¿qué son? ¿Socios o coleguitas? No, porque todo vale para destruir a un Gobierno que ustedes consideran ilegítimo. ¿Saben por qué? Porque creen que España son ustedes y son terminando, ustedes. señoría. Ni se puede decir, querido Asier, que las leyes están para cumplirlas y no para interpretarlas. Eso dilo donde no te escuche nadie que entienda un poco de esto. Porque la interpretación es consustancial a la cultura jurídica. Y ha dicho el Tribunal Constitucional que la Constitución no es un montón de preceptos uno al lado de otro, sino que cada precepto constitucional adquiere valor en relación a los otros. Y constituye no una amalgama de preceptos, sino el orden jurídico fundamental de la comunidad política que algunos llamamos España y otros llaman el Estado. El REF no es todo en Canarias, es trascendental. Lo que es todo en Canarias es que el sentido de nuestro autogobierno tiene que ver con la mejora de la calidad democrática, con la corrección de las desigualdades sociales que han lastrado la historia de Canarias y con el logro de un desarrollo compatible con el extraordinario patrimonio medioambiental del archipiélago. Tengo, Presidenta, esta pequeña satisfacción de que esos términos, al cerrar los principios generales del Estatuto de Autonomía, los escribió este modesto senador. Ha sido una etapa intensa, que a lo mejor se repite. Estas cosas son muy procelosas. Hay que estar ligero de equipaje. Pero lo mejor de todo ha sido el afecto, la solidaridad, la fraternidad de la que he disfrutado de mis compañeros y compañeras senadores y senadores socialistas. Muchas gracias. Muchas gracias, señoría. Los canarios nos hemos acostumbrado a tratar nuestra tierra materna, a la que adoramos, idealizándola, porque lo merece. Aquella verso que inmortalizaron los guaracheros, nacida de un beso que la primavera un día pusiera en el ancho mar. Pero también, como la evocaba nuestro gran Pedro García Cabrera, poeta, gomero y socialista, al soñarlas, soñémoslas como jóvenes mujeres pescadoras, dueñas de sí mismas e hijas del mar, del viento y de los volcanes.